¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Oro a mi Dios para que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor quiere compartir con nosotros en estas lecciones. Y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la segunda lección de este cuarto trimestre del año 2024. El título de la lección, Señales de Divinidad, y la sección para este día, La curación del ciego, parte 2. Recuerda que en el día de ayer estuvimos estudiando el milagro que aparece allí en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. En este capítulo vamos a encontrar que había un hombre nacido ciego, que Jesús lo encuentra, Jesús lo mira, y los discípulos hacen una pregunta interesante. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir, estaban diciendo que la ceguera era producto del pecado de alguien. El Señor responde, no es producto del pecado de alguien, pero esta va a servir para que la gloria de Dios se manifieste. Quizás cuando leemos el capítulo sin interpretarlo o detenernos a meditar, pudiéramos pensar que el Señor hizo que naciera ciego para que muchos años después la gloria de Dios se manifestara, y no es así. Dios no causa el daño a nadie, pero Él le dice a los discípulos, esta enfermedad o esta condición va a servir para glorificar a Dios. Y entonces aquel hombre es sanado, como lo vimos en el día de ayer, es restaurada su vista, y a partir de ese momento va a encontrar él el desafío de enfrentarse a los líderes religiosos. Ellos estaban obsesionados con buscar la caída de Jesús. Estaban buscando afanosamente cómo lograr entrampar al maestro para entregarlo a la muerte, para sacarlo del medio. Se sentían envidiosos del logro que Jesús estaba teniendo, de la aceptación que Jesús estaba teniendo, de las enseñanzas que estaba transmitiendo y cómo la estaban recibiendo los judíos, y ellos querían eliminarlo. Así que van donde el ciego y le van a hacer varias preguntas. ¿Quién te curó? ¿Qué piensas del que te curó? Y el hombre le va a responder, yo pienso que es un profeta. Y él le dice, los líderes le dicen, tú estás loco, ¿cómo crees que es un profeta? Está curando en sábado, es un pecador. Y a mí siempre me llama la atención, hice énfasis ayer, lo vuelvo a hacer hoy. A mí siempre me da la atención la respuesta del ciego. Yo no sé si es pecador o no. Eso no lo entiendo, es un problema de ustedes los teólogos. Yo lo que sé es que yo era ciego, yo no veía nada y ahora veo en forma perfecta. Y luego llaman a la mamá, al papá, le preguntan si él es el que nació ciego. Los padres no se quieren meter en problemas con los líderes religiosos y le dicen, él tiene edad, pregúntenle a él. Yo sé que nuestro hijo sí nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? No lo entendemos. Y ellos le vuelven a preguntar y me vuelve a gustar la forma como este hombre responde. Él les dice, ya se lo he dicho varias veces, ustedes también quieren hacerse seguidores del maestro, también quieren ser sus discípulos. Esto llena de ira a los líderes religiosos que lo despachan, lo condenan, dicen que es un pecador. Y más adelante se va a encontrar con Cristo y va a adorarle. ¿Saben que esta es la única sección, larga por cierto, casi 18 versículos, donde no tiene a Cristo de protagonista? Aunque la discusión gira en torno a Él, aunque la conversación gira en torno a Jesús, no aparece Jesús en ese lugar. No aparece el Señor allí como protagonista.
Son los fariseos, los líderes religiosos y el ciego. Es interesante esto. Y mira qué cosa tan coordinada. Porque el concepto del pecado comienza la historia y también la va a terminar. Ellos condenan a Jesús por ser un pecador, por estar curando en sábado. Condenan al ciego por aceptar la curación de aquel falso profeta, según ellos, de aquel hombre llevado por Satanás, según ellos. Y entonces ocurre una curiosa inversión. Mientras el ciego cada vez ve mejor, no solamente físicamente, sino espiritualmente, los líderes se van encegueciendo cada momento más. Cada vez quedan más ciegos, divididos en primer lugar en torno a Jesús, en torno al Maestro. Algunos decían, es pecador. Otros, ¿cómo puede ser un pecador un hombre que haga estos milagros? Y por último, ignorando de dónde viene, quién es, porque es lo que le preguntan al ciego. Este milagro va a dar la oportunidad a Juan para desarrollar la gloria del Señor, para mostrar la divinidad de Cristo. Va a mostrarnos el misterio de su origen, quién es y cuál es su misión. Lástima que los seres de aquel entonces, al igual que los de hoy, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas que la luz que Cristo les estaba dando. Hoy tenemos un mundo parecido o en peores condiciones todavía. Y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo estamos reaccionando a la luz que el Señor nos está presentando. ¿Cómo reaccionamos a la luz que el Señor nos muestra, que el Señor desea darnos? Es impresionante que los ciegos eran los líderes espirituales, los que debían tener mayor luz, los que debían conducir al pueblo, los que debían presentar a Jesús como el Salvador. Debían ser ellos los que estuvieran de discípulos, pero amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Será que hay luz que no estamos recibiendo? ¿Será que hay luz que estamos rechazando porque choca contra nuestras creencias, contra lo que hemos aprendido, contra nuestras costumbres, contra lo que nos enseñaron nuestros líderes? ¿Por qué no decirle al Señor que nos ayude para que cure de nosotros la ceguera espiritual, para que quite de nosotros ese pecado de rechazar la luz que viene de Él? Siempre me ha gustado lo que dice el Señor Jesús acerca del Espíritu Santo. Allí mismo en el Evangelio de Juan, Él nos va a conducir a toda verdad. Cuando abrimos nuestro corazón, cuando le permitimos al Señor tomar el control, Él nos conduce a toda verdad. Vamos a pedirle que nos conduzca a toda verdad. Y no solamente nos conduzca a toda verdad, sino que nos ayude a ejercerla, a vivirla para honra y gloria del Señor. Y que otros también puedan ser llamados a la salvación. ¿Por qué no oramos en esta hora? Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, gracias por el relato de el ciego en Juan 9. Señor, lo terrible de este relato está en el hecho de que eran los líderes religiosos los verdaderos ciegos. Aquel hombre era ciego solamente físico, pero aquellos líderes estaban enceguecidos en forma espiritual, la peor ceguera. Señor, ayúdanos a nosotros, porque vivimos en un mundo igual que te rechaza,
que prefiere el pecado, que prefiere las tinieblas. Ayúdanos, por favor, para despertar. Quita lo que está encegueciendo nuestros ojos. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana. Dios mediante.